Bien, pues buenas tardes compañeros. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y les doy la bienvenida a nuestra plática semanal, aunque es un día inhábil, pero la política del grupo es que todos los lunes tenemos charla, aunque sean días festivos o inhábiles. Entonces, el día de hoy todavía aún estamos en el Museo Tarique, al cual le agradecemos su hospitalidad durante todo este invierno. Y pues tenemos, de acuerdo al programa y de acuerdo a solicitudes de algunos de ustedes, vamos a esta plática se había dado hace algunos años, y a solicitud de algunos de ustedes pues se está volviendo a impartir, y la charla es Cobalto 60, sobre todo enfocada a un accidente que ocurrió con la acelera aquí de la ciudad de Chihuahua. El compañero Francisco de Paula Rocha González, él nos va a platicar sobre estos hechos. Y él pues es nacido en la Ciudad de México, es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional y cursó la maestría en agronegocios por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha desempeñado en la iniciativa privada en áreas de ventas y mercadotecnia. Emigró hace 11 años aquí a la ciudad de Chihuahua y es compañero y miembro del grupo de Historia del Parque de la Revolución desde mayo del 2019. El ingeniero Francisco Rocha pues nos ha dado algunas charlas, recuerdo de las últimas, la pluma de historia de la pluma fuente, y algunas otras. Entonces, y bueno, la de Cobalto 60 hace algunos años. Es ávido lector y le gustan los temas históricos, aficionado a las historiografías, historiográficas y a la fotografía. Bien, pues le damos la bienvenida aquí a Francisco y le dejamos aquí el micrófono para que nos platique de este interesante tema que fue noticia y aquí en la ciudad de Chihuahua ya allá por la década de los 80. Muy bien, Francisco, pues bienvenido y adelante. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes para todos. Ya nos ha tratado hoy un poquito fría la tarde, pero bueno, vamos a hacer esto dinámico para regocijo de todos. Un gusto estar con ustedes. Antes que nada, deseo agradecer a la hospitalidad del Museo Tarique que nos brinda su hospitalidad, al compañero presidente y a algunos de ustedes que pidieron poner nuevamente esta presentación. Mi agradecimiento. En efecto, esta presentación la ofrecí el 8 de junio del año 2020, hace muy poco tiempo, y para algunos quisiéramos olvidar esas fechas porque estábamos en plena pandemia. Ejecutábamos las charlas pues vía Zoom como ahora, pero todos la atendíamos por ese medio. Afortunadamente, bueno, esto ha quedado en el pasado y vamos a retomar la charla. La voy a volver a presentar con algunos aditamentos que me permití investigar de manera un poco más reciente. Bien, este hecho que conmovió a todo el país tiene muchas enseñanzas, y al final de la charla, bueno, trataré de reflexionar. Les pediría que ustedes también me ayudaran en esa tarea. He puesto como subtítulo a la presentación de Cobalto 60, el Chernóbil mexicano que sucedió en Chihuahua. Muy bien, siguiente por favor. Gracias. Voy a
dividir la presentación en una serie de capítulos, buscando que tener la liga, el encuentro de toda esa información para llegar al momento máximo con elementos previamente analizados. Y vamos a empezar diciendo pues qué es la radiación. La radiación es la emisión natural o artificial de energía y se divide de manera muy burda, muy general, en ionizante o no ionizante. La luz, las ondas de radio son de energía no ionizante. Sin embargo, los tipos que vamos a ver ahora, la energía de orden de la radiación artificial, pues es una energía ionizante, y ahorita vamos a tratar de explicar en qué consiste. Puse algunas de las unidades en que se mide precisamente esta energía, tratando de marcar los elementos que nos permitan comparar posteriormente los grados de peligrosidad, los grados de riesgo que las personas que estuvieron expuestas a estas radiaciones sufrieron. Siguiente. Bien, ¿qué es el cobalto 60? Es un isótopo radioactivo y se obtiene en los reactores nucleares cuando se bombardean el cobalto, que de manera natural existe, que es estable, con neutrones. Su vida media es de 5.27 años y esto indica que es el periodo para que la mitad de los núcleos inestables de ese cobalto se desintegren o transformen en otro elemento. Y esa sería la fórmula semiquímica de cómo se descompone el cobalto 60, que es inestable, decíamos, y se transforma en níquel 60 y dos elementos que son rayos beta y dos porciones de rayos gamma. Para el efecto que vamos a analizar, son precisamente estos rayos los que tienen orden e importancia en nuestra charla. Adelante, por favor. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones de estos materiales, particularmente del cobalto 60? Sus aplicaciones son como elemento en reacciones químicas, es decir, puede producirse, dijimos, en un orden artificial. Pero ya aplicado, se utiliza en la esterilización de material quirúrgico, material médico. Es una fuente de radiación para radiografía industrial también. Se utiliza en la industria para nivelar artefactos, para verificar espesores. Cuando los metales o los materiales son altamente delicados, se utilizan este tipo de tecnologías pues para verificar que estén alineados, que no haya un desgaste inadecuado. También se utiliza para irradiar alimentos, algo interesante, y desde luego un uso en laboratorio. Siguiente, por favor. Y aquí viene un elemento a resaltar. También se utiliza en la radioterapia médica. Se le conoce como bomba de cobalto y de manera médica se le conoce como cobaltoterapia y se utiliza en el tratamiento contra células cancerosas. Todos los equipos están diseñados para absorber las radiaciones beta, que como vimos no nos son útiles, no son de interés, y la que interesa finalmente es la radiación gamma, y es sobre la cual va a tener acción en las células que se quieren combatir, las células cancerosas. Aquí una fotografía, no es precisamente el equipo al que hacemos alusión en esta historia, pero es una unidad similar de radioterapia médica. Como podrán ver, pues es un equipo bastante robusto, bastante grande, y
la parte interesante es la que está de frente, en el primer plano hacia nosotros, porque ahí se contienen precisamente, ahí están los contenedores con la sustancia radioactiva que va a emitir los rayos que ya vimos, los rayos gamma. Bien, hasta aquí el capítulo introductorio, el capítulo número 1, para establecer qué es el cobalto 60, para qué sirve y cuál es su incidencia en la naturaleza, que vimos que es muy baja o nula. Vamos a hablar ahora de este equipo en particular. El equipo, y le he denominado en el capítulo 2 bitácora de un equipo. Y parte de la historia en 1963 con una fábrica muy especializada, la compañía Pickard en Cleveland, Ohio, que es la encargada de fabricar este tipo de equipos. Para el año 69, en septiembre, se hace la recarga con el cobalto 60, una recarga de 2.885 unidades Curies. La historia o el seguimiento no da una fecha precisa, pero posteriormente este equipo es vendido al Hospital Metodista de Lubbock, en Texas. Más tarde, se revende a un centro de rayos X en Fort Worth, Texas, cuya empresa es X-Ray Equipment Company. Interesante, si vemos en el dibujo, en el diagrama de la parte derecha, sería la estructura general de lo que corresponde a la carcasa que contiene el material radioactivo, el cobalto 60. Como podrán ver, pues está revestido, todo es material aislante, se utilizan plomo y acero, pues para procurar que el desgaste físico, el uso rudo o un accidente pueda salirse el contenido del cobalto 60, porque como vimos, pues es peligroso su radiación. Entonces son estructuras muy densas, muy bien construidas y pensadas pues para que sirvan con ese propósito, resguardar el contenido. Adelante, por favor. Bien, aquí hay una referencia en que este científico Elliot Marshall, en la revista Science, hablando de estos equipos, vio que había particularmente en esta fábrica algunos pequeños problemas estructurales y mecánicos que hacían inseguro el equipo. Se anota pues simplemente como una observación de orden técnico, de orden científico, sobre la estructura de estos equipos. Adelante, por favor. Muy bien, llegamos al año 1977 y el presidente de X-Ray Company, la empresa que vimos había hecho la adquisición hasta este momento, el señor Clyde Peabody, exporta por la cantidad de $16,000 a México el equipo. Lo vende a el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, el domicilio ahí descrito, con una carga efectiva de 1,003 Curies. El equipo, dadas las características técnicas, no es posible echarlo a andar porque no hay personal capacitado para ese efecto. Y entonces el equipo es embodegado por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? El siguiente, por favor. Para el año 1983, es decir, 6 años después de que estuvo guardando polvo el equipo en una bodega, el señor Vicente Sotelo Alardín, empleado precisamente del Centro Médico de Especialidades, y otro compañero son facultados para
deshuesar la máquina. No había ninguna restricción, no había una indicación, no había una señalización que advirtiera sobre el peligro del equipo que estaba ahí guardado. De tal manera que supusieron que era cualquier cacharro, y en esa circunstancia son designados a venderlo por kilo. Ellos, con su habilidad de martillo, se dedican a desmembrar el equipo, y en ese proceso quiebran la carcasa, que como vimos está a prueba de balas, pero no a prueba de gente con iniciativa. Este equipo, este módulo, pesa más o menos 120 kilos y tiene una altura de 40 centímetros. Es un cilindro. El contenido es de 6010 perdigones con una dimensión de 1 por 2 milímetros. Unas cosas pues realmente pequeñitas, difíciles de evidenciar, y ellos montan el equipo con los huesos, los pedazos, los cachos, y los suben a una camioneta pick-up. Perdón, ya estamos en el capítulo 3, y el capítulo 3 lo denominé Viva México. Entonces ellos se llevan el equipo y siguiente por favor. La chatarra la venden al Yonke Fénix en Ciudad, estamos hablando en Ciudad Juárez, ¿verdad? Estaba en la López Mateos y el señor Vicente recibe 1,500 pesitos mexicanos por su proeza. Evidentemente, bueno, no podemos culparlo del todo, ¿verdad? Él aparentemente recibió una orden, y también pues producto de la ignorancia, de no tener bien claro cuál era el uso y el propósito del equipo, pues se le hizo fácil y lo lleva a vender. Aquí en la foto de la parte izquierda podrán observar precisamente la foto histórica de la camioneta en que fue transportado estos restos. Por favor, siguiente. Bien, capítulo 4. Y aquí hay que leerlo lo voy a leer y ustedes lo van a escuchar como la tonadilla de fierro viejo que vende. El Yonke Fénix, a donde se vende el desperdicio, es el proveedor, a su vez, de algunas aceleras en Chihuahua, en Juárez y en otros lugares de nuestra república. Para hacer la anotación, Aceros de Chihuahua fabrica 6,000 toneladas métricas de varilla corrugada para construcción. En el periodo 6 de diciembre, cuando sucede la venta, de 1983 hasta el 3 de enero de 1984, en ese casi mes, se dedican a producir 6,000 toneladas métricas. Sí, de 1,000 toneladas de estas 6,000 son enviadas a los Estados Unidos, a un proveedor, macro distribuidor, me parece que en Phoenix. 5,000 más son distribuidas en al menos 15 estados de la República. Otro cliente de Yonke Fénix es la maquiladora Falcón de México, subsidiaria de una empresa norteamericana, y ellos se dedican a la fabricación de bases metálicas para mesas, y toda la producción es exportada a Estados Unidos. En esa ocasión, en ese periodo, más o menos se produjeron entre 25 y 30,000 bases. Y decía, son exportados pues al menos la mitad de los estados de la Unión Americana. Esa es la fotografía del patio central del Yonke Fénix en Ciudad Juárez. Siguiente.
Sin embargo, no quedó ahí. Hubo otras acereras, otras depuradoras de metal que adquirieron también de Yonke Phoenix material contaminado. Y ahorita les platico cómo se contaminó. Fundival en Durango, Alumetales en Nuevo León, Duracero en San Luis, Grupo Urrea del Jalisco, Industria del Hierro y del Acero en el Estado de México y Fundidora Frontera también de Ciudad Juárez. ¿Cómo es que se contamina todo esto? Bueno, llegamos recordemos que estábamos hablando de que deshuesaron, quitaron el elemento central, que es el contenedor donde venía el cobalto 60, lo rompieron para satisfacer su necesidad de curiosidad, y al treparla a la camioneta, evidentemente los 6,000 perdigones, 6,010 perdigoncitos se fueron poco a poco saliendo, dispersando. Algunos a la pista, a la calle, algunos otros se quedaban confinados en el chasis y en la caja de la camioneta, y algunos otros se fueron con la carcasa, en donde al mezclarse con los imanes, bueno, los imanes que van separando los metales en estas procesadoras, iban recuperando o recogiendo algunas piecitas de esos perdigoncitos, y al mezclarlos, evidentemente, pues iba llevando también consigo la parte contaminante. Por eso es que suena muy dramático de hablar de 6,000 toneladas de varilla, pero recordemos que una cantidad tan pequeñita puede generar mucha energía. Aquí la representación de un camión que lleva varilla, no puedo asegurar que sea de la que estamos hablando, pero bueno, nada más por ejemplo ilustrativo. Regrese, por favor. Bien, todo hubiera pasado inadvertido. Nadie se habría podido dar cuenta hasta muy tarde. Sin embargo, el 16 de enero de 1984, los laboratorios del Álamo, en Nuevo México, sus sistemas, que son tremendamente sensibles, porque ahí, entre otras cosas, se han hecho pruebas nucleares, detectan una alta carga radioactiva y se prenden las alarmas, empiezan las investigaciones internas, no encuentran nada, y empiezan de manera radial a verificar qué está pasando al exterior ahora de sus instalaciones, y logran fotografiar. Los norteamericanos tienen muchos recursos y logran fotografiar una unidad, un camión como el que vimos, que andaba perdido, cuyo chofer les explica al interrogarlo que va transportando varilla precisamente del mayorista de Phoenix, de que adquirieron en Phoenix, y que lo está transportando ahora desde Albuquerque hacia otro punto, pero se extravía. Este hecho hace que el gobierno norteamericano se dé cuenta de esa fuente de radiación. ¿Sí, quién? Ahora sí, otro. Bien, 3 días después, el 19 de enero, el Departamento de Salud de Texas se comunica con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es la encargada en México, o era la encargada en México, de hacer respetar la ley, pues para evitar ese tipo de accidentes y de derramas de material delicado. Era en ese entonces dependiente de la CEMIP, o la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y que la varilla había sido fabricada en aceros de Chihuahua y que presentaba contaminación radiactiva, presumiblemente con cobalto 60. Esto genera pues la alerta ya de este lado de la frontera en México, y se designan grupos de trabajo para darle seguimiento al origen. Conocedores de la
de la fuente de contaminación en aceros de Chihuahua, empiezan a rastrear hacia atrás dónde están los proveedores de ese tipo de los metales, y ven a través de las bitácoras, encuentran el Yonke Fénix. Una unidad va y en efecto comprueba con detectores Geiger que es ahí la mayor contaminación que se da, y empiezan ya un proceso de primero de aislamiento, después un protocolo de limpieza y posteriormente buscar que las personas que estuvieran en contacto, los trabajadores que hubieran estado en contacto con ese tipo de materiales, fueran canalizados hacia los servicios médicos. Pero ya vimos que han pasado algunos días, ¿verdad? Esto hace que para el día 22, por ejemplo, 3 días después también, encuentran pellets en las calles de Ciudad Juárez, por ahí tirados, a la buena de Dios. Siguiente. Decíamos que las 5,000 toneladas que se quedaron en México fueron distribuidas en esos estados: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, que fueron los estados donde se concentró la mayoría del material, evidentemente pues por razones geográficas, ¿no? Luego Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. Consecuencias: 3,000 toneladas fueron confinadas en Ciudad Juárez, inicialmente en un predio junto al Cerezo y la ex estación de ferrocarril. 1,000 más toneladas fueron incautadas en otros distintos lugares, en otros estados, y en resumen, el 90% de la varilla y la totalidad de las bases exportadas que estaban en Estados Unidos fueron devueltas a Ciudad Juárez. Sin embargo, si las cuentas no nos fallan, nunca pudieron encontrar al menos 1,000 toneladas de varilla. Se presume que pues algunas sí fueron detectadas. Hubo otra brigada que se dedicó exclusivamente a buscar a través de los flujos de mercantiles quién había comprado qué. Pudieron determinar y encontraron algunos predios, casas, departamentos, fincas que habían sido construidas con el material, y de una manera conjunta entre varias instituciones decidieron pues derribar esas construcciones, evidentemente con el quebranto económico pues para los que habían comprado y habían fincado, porque eso pues evidentemente no se pudo devolver. Pero bueno, las 1,000 toneladas restantes no se sabe dónde están. Ahí la foto, esa es la foto original de la carcasa del cabezal, de la que hemos estado haciendo alusión, y que fue parcialmente perforada. La encontraron hasta febrero, ahí en el Yonke Fénix, pero bueno, la foto corresponde al 17 de febrero de 1984, y contenía una carga, una radiación de 5 curios o curies aproximadamente, de los 1,000 y tantos que teníamos desde el inicio, ¿verdad? Siguiente. Aquí otra fotografía del hecho histórico en donde pues, se está haciendo labores de recuperación, aislamiento de los metales contaminados y contabilidad de su carga radioactiva. Como podrán ver, pues nada más estaban vestidos con un equipo sencillo de Tyvek, tal vez un casco, tal vez gogles y algún otro ayuda. Sin embargo, bueno, pues no era precisamente lo mejor. Nuevamente las labores de recuperación, como les platiqué, pues esto en la carretera, pues estaban dispersos algunos de sus perdigones en la vía pública. Bien, continuando con las consecuencias.
se da un cálculo, una aproximación de que 4,000 personas estuvieron expuestas a la radiación en distintos grados y en distintos periodos. Acá abajo está más o menos lo que el gobierno en su reporte hizo notar. El 80% de esas 4,000 personas recibieron menos de 0.5 REMS. 18% entre 0.5 y 25 REMS y solo el 2%, y digo solo, pero no es correcto, es decir, 80 personas aproximadamente recibieron más de 25 REMS. Sin embargo, de estas 80 personas, 5 recibieron dosis entre 300 y 700 REMS en un periodo de 2 meses. Del lado derecho podremos ver a qué equivale esto. Bueno, 75 REMS provocan síndrome de radiación aguda, es decir, consecuencias graves. 100 REMS en adelante produce enfermedades muy graves y arriba de 500 REMS puede causar la muerte en un mes. Entonces, como podemos ver, pues sí hubo un daño, ¿no?, a las personas, sí hubo un daño en realidad a todos, y al medio ambiente y pues al patrimonio de algunas personas que ni siquiera estuvieron cerca de la fuente original. Sí, ¿en qué terminó esto aparentemente? Se habilitó un cementerio a 15 kilómetros del suroeste del desierto de Samalayuca, en el extremo norte del rancho La Piedrera, contando para ello con 102 hectáreas, 5.200 toneladas del metal procedente de Chihuahua, más 860 tambos con tierra y gránulos de cobalto. La camioneta fue enterrada ahí, y 200 toneladas de bases metálicas. ¿Recuerdan las que estaban en Estados Unidos y que se devolvieron? Pues todas están ahí confinadas. Hay otros vertederos en el Estado de México, en Mequixco, donde se confinaron 70 toneladas y 115 más en Mexicali, Baja California. Siguiente. Y bueno, algunos, obviamente pues ya el ojo de los norteamericanos estaba encima y le dio seguimiento, y algunos especialistas que ellos enviaron dijeron que bueno, las condiciones en las que se había hecho el cementerio pues no habían sido las mejores, había estado muy a la superficie. Ellos recomendaban 15 metros de profundidad y aparentemente solamente fueron 5. Y algunos detalles técnicos. De hecho, en la revisión que me tocó hacer de nueva cuenta, encontré información en que 2 veces se canceló la construcción del cementerio, pues precisamente porque hubo una fuerte reacción del público para evitar que en sus predios o cerca de ellos estuviera este tipo de vertederos. Finalmente el tercero ganó el consenso, y fue donde se construyó en La Piedrera. Y bueno, esa es una de las fotografías de ese espacio, en donde, como podrán ver, pues no está muy resguardado, que digamos, es bastante laxa las medidas de seguridad. Ahí están unos alambres de púas todos chuecos, y bueno, esa fue la historia de uno de los eventos pues muy tristes, en donde se conjugaron. Aquí viene ya la parte reflexiva, y me gustaría también invitarlos a que la hiciéramos, en donde por la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia de no tener un protocolo correcto, primero para importar un equipo de esa naturaleza, de ese riesgo. Evidentemente también tiene culpa pues quien la vendió, ¿verdad? Los señores de allá de Estados Unidos, que no, sin ninguna cautela, pues, vendieron el equipo como si fuera a vender algún trazo.
Y por supuesto pues las autoridades que no supieron reaccionar de una manera expedita, demoraron algunos días, y luego pues a la hora de construir el cementerio pues no, aparentemente no estuvo del todo bien regulado. Estas son las fuentes. La fuente principal es la revista Proceso, varilla contaminada en 15 estados, 1000 toneladas perdidas, de escritor Francisco Ortiz Pinchetti. Revista Proceso, número 398, junio de 1984, está disponible en internet. Hay que pagar una membresía, pero se puede bajar. Y otra fuente es el accidente por contaminación con cobalto 60, México 1984, precisamente editado por la entidad que se responsabilizó y coordinó luego del pitazo de los gringos a tratar de solucionar el problema, ¿verdad? La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatal. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco su atención y hagamos las preguntas. Yo recuerdo que bueno, mi nombre es Francisco. Yo recuerdo que... Perdón, a ver, aquí la manera de las preguntas sería, pasen por favor acá, para los que estamos transmitiendo con algunas personas de otras partes. Entonces, si nos hacen favor ahí, está bien. Si nos prende la luz. Sí, no. Buenas, mi nombre es Francisco Treviño, un servidor. Yo recuerdo ese año yo viví más de 20 años en Juárez, y sí recuerdo ese episodio. Recuerdo que el Yonke Fénix estaba en donde hoy se encuentra la avenida, donde cruzan la avenida Óscar Flores y la López Mateos. Ahora pues ya está lleno ahí de comercio, de comercios, sí. El Yonke Fénix ahora se encuentra acá por la avenida de la Cuesta. Sí recuerdo que fue una noticia muy enorme. Y luego más como estamos en la frontera con El Paso, Texas, pues también allá se encendieron las alarmas. Sí, es una... Pues todo el mundo se vivió el pánico de sufrir los hechos contaminantes, de lo que fuera a ocurrirnos. Sí. Gracias. Gracias. Tenemos a Ricardo Pérez. Gracias, buenas noches. Una pregunta, a consecuencia del accidente que se presenta, que por una parte sería casi criminal para quien las vendió, ¿verdad? ¿Se cambiaron los controles al ingreso de materiales de este tipo en la frontera o no? ¿Qué sabes? Sí, en efecto, luego de obedeciendo a la muy certera filosofía popular, pues luego de una vez muerto el niño, pues se tapó el pozo, ¿verdad? Somos reactivos muchas veces. Sí, en efecto, hubo cambios a la ley, hubo penas pues más severas, y de alguna manera pues también se trató de tener elementos de coordinación más estrictos entre las propias dependencias, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, y sí, hubo cambios reglamentarios, afortunadamente, pero afortunada en un sentido y desafortunada pues porque fue a todo lo pasado, ¿verdad? Pero sí hubo cambios en la ley. ¿Pero no se hacen mediciones al tránsito con contadores? Sí, sobre todo se pide, bueno, que haya una declaratoria cuando hay en las garitas, en las aduanas, para poder darle entrada a todo ese
tipo de equipos, de todo ese tipo de material. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que no ha sido el último evento que hemos tenido. Recuerdo hace muy poco, hará cosa de unos 4 años, hubo un robo. Evidentemente estamos hablando ya de otra cosa, ¿verdad? El material o el equipo seguramente entró de una manera legal, o eso espero, y el hecho incidental fue que se lo robaron en el estado de Puebla. Hubo un robo a la camioneta que transportaba un equipo de este tipo, y apareció, me parece que 5 o 6 días después, y evidentemente porque hubo una reacción en todos los noticieros de que era un material tremendamente sensible. Sí. Muchas gracias. Gracias. Tenemos por aquí en la sede, vi que está Manuel, Alba y el doctor Sebastián. Bien, Silvia. Sí, como que se le ha hecho la culpa a los trabajadores que desarman y que deshacen la pieza, pero realmente el centro de especialidades fue un irresponsable, Claro. porque ahí hay un director y debe tener un área de seguridad industrial, y si es un elemento tan contaminante, debía tener, no sé, hasta resguardado, ¿no? Un candado ahí, un anuncio grande, peligro, no te acerques. Entonces, nunca se mencionó nada sobre la responsabilidad sobre los directores, pues. Para mí, ahí es en donde faltó hacer, pues sí, hacer justicia. Es cuando. Gracias. Sí, de hecho la historia o los hechos noticiosos dan dos versiones. Una, que en efecto el señor Vicente Sotelo Alardín se roba el equipo. Eso es lo que denuncia la parte los de la clínica, ¿verdad? Dicen que se lo roba y que junto con otro compañero, Ricardo Hernández, se concentran en deshuesarla y venderla. En su defensa, el propio indicado dice que él recibió la instrucción como una orden de que lo hiciera porque estaba en desuso ese equipo luego de 6 años y que no iba a tener ningún provecho, y entonces era necesario venderlo. La autoridad no ejerció contra ninguna persona, es decir, no encontró responsables, pero en realidad los responsables ya vimos, ¿no? Desde los gringos que lo vendieron, el mexicano que lo compró probablemente chueco o poco legal, y bueno, luego la orden de usarla. Responsables hay, pero no ante la justicia. Tenemos aquí a Alba. Buenas noches, compañero, excelente tema. Bueno, hace 26 años mi esposo y yo fuimos a Cuba y nos tocó ir al hospital en Cuba donde se atendían los pacientes que habían sido afectados, pero en Chernobyl. Lo que más me llamó la atención es que había un árbol muy grande y con firmas de muchos países y con muy buenos comentarios de ese hospital. Yo sé que no, bueno, está un poco relacionado, pero según entendí yo, el hospital les brindaba atención médica gratis. Iban, creo, cada 6 meses, o según el problema de salud que tenga el paciente. Lo felicito, excelente tema. Gracias. Sí, bueno, acá pues no estábamos todavía preparados para ese tipo de contingencias, y aparentemente los reportes a los que pude acceder, pues todos los enfermos, los que presentaban signos, pues fueron canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que no es necesario
profundizar, ¿verdad? Seguramente pues recibir una atención muy superficial. El doctor. Vamos aquí al doctor Bertranza Armada. Pues solamente para ahondar un poquito de lo que es la radiación electromagnética. Inclusive la luz visible que vemos nosotros es una parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético empieza desde ondas muy grandes, desde 1 metro hasta 100.000 kilómetros. O sea, ondas enormes, completamente grandes. Esas son las ondas de radio, ondas infrarrojo, espectro visible, infrarrojo, rayos X, y llegamos a las más pequeñas, que son del tamaño de un átomo, 10 a la menos 11, son la radiación gamma. Por eso son radiación muy cargada de energía, que pueden hacer mucho daño. Llevan mucha energía esa radiación, y afectan principalmente a las células que están en crecimiento, como son las células tumorales. Por eso se utilizan en cáncer, porque las células cancerosas absorben más esa radiación y es donde más se afecta. Una de las primeras personas, si es que no la primera en ser afectada por esta enfermedad de radiación, fue María Curie. Ella en sus experimentos se contaminó y murió a consecuencia de la radiación, junto con su esposo. Premio Nobel de Medicina, por cierto. Bueno, no sé si fue de Medicina o de Física. De Física. Las dos. Sí, entonces fue Premio Nobel. ¿Qué más iba a comentar? De que, pues aquí en Chihuahua, no sé si recuerdan ustedes que el famoso cine Chihuahua, el 2001, que estaba ahí donde están las fuentes danzarinas, se dice que fue construido con esa varilla y posteriormente derrumbado. ¿El Revolución? El cine Revolución, que estaba ahí en las fuentes danzarinas. También. Pues tenía otra más, pero ya se me pasó que más iba a ver. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, tendremos a Hugo Valenzuela, doctor Arnoldo. Mi comentario es el siguiente: ¿qué tan bien estaba contabilizada la producción que salió de ahí? A mí en 1984, mi papá es carpintero, trabajaba junto con un arquitecto. Había 2 casas muy grandes que habían echado la losa, y cuando mero llegaron, y llegaban con la idea de que tienen que tirarlas porque está contaminada. ¿Sí? Aquí se hicieron pruebas por parte de la Universidad del Paso dentro de estas casas. Eran tan pudientes la gente que trajeron gente especializada, checaron todo lo de la losa y ellos dieron el veredicto de que no estaba contaminada. Y aquí decían, tienen que tirarla porque salió en determinada fecha esa producción. ¿Sí? Y esa producción no estaba contaminada en cuanto a eso. Así estaban de seguras las pruebas. No, pues eran pruebas muy tanteométricas, ¿no? Porque evidentemente pues las primeras, en la producción, las primeras cargas eran más concentradas, porque estaban reciente la incorporación de los pellets. Evidentemente cuando se iba agotando, pues ya la carga de la radioactividad seguramente ya era tan baja o nula, pero como que se quisieron curar en salud y dijeron, todo lo que salió producido entre esta fecha va para atrás. Quisieron irse sobre la segura, obviamente pues a falta de una contabilidad correcta y de una minuciosidad en la determinación y en la cuantificación física, ¿no? Con contadores especializados, que era muy caro, y pues para darle seguimiento a tantas construcciones y a tantos proveedores, tantos distribuidores de varilla, pues era muy complejo. Pero aún así se escapó. ¿Sí? Gracias. Gracias. Tenemos a Arnoldo. Muy bien. Felicidades, muy interesante tu plática. Yo nomás quería comentar una situación. Ahorita que en el capítulo que estaba sobre las consecuencias, pues una de las consecuencias fue también el que se cerrara la compañía de aceros de Chihuahua.
fue por problemas laborales que venían aquejando, de que cuando sale lo de la contaminación, devuelven varilla, piden que se restituya dinero, que se devuelva dinero, viene una crisis para la compañía, se vuelve un problema laboral, los empleados se quedan con la compañía y ya posteriormente quiebran. Pero aquí en Chihuahua también hubo algunas consecuencias, y es lo que estabas comentando un poquito acerca de la pregunta de Hugo y un poquito de la respuesta que estabas dando tú. Hubo varilla que compraron constructoras y hubo varilla que compraron particulares para autoconstrucción o para hacer su casa o lo que sea, ¿no? Ahorita todavía hay una parte que yo la conozco que está en una zona altamente, densamente poblada. Hay como 10, 15 casas que se quedaron sin terminar, porque la constructora que la estaba haciendo, se le dijo que era varilla contaminada y se le prohibió la construcción. Entonces hubo constructoras que también tuvieron que cerrar. Pero cuando se trataba de autoconstrucción, o sea, yo estoy haciendo mi casa y ven y dime que tire la losa, yo no la voy a tirar. ¿Quién me va a pagar eso? Entonces, como tú también comentaste, fue muy laxa la regulación que se dio en ese tiempo, pero son partes de las mismas consecuencias. Ahora te quiero hacer una pregunta. Suponiendo que esas casas hubieran sido construidas con varilla contaminada en 1984, en este momento pudieran ser habitables. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que habría que hacer híjole, ¿qué? Sí. Después me apunte la sí. Difícil sería decirlo así, sería muy aventurado de mi parte decir que sí o que no. Yo creo que pues, se necesitan, primero que nada, una determinación con el equipo. Y por mínimo que sea, pues sí, mejor no. Me inclino por el no. ¿Es un comentario sobre eso? No, es Angélica y luego tú. Ok, bueno. Tenemos a Angélica Ramírez y luego Mariana Cosa. Bueno, va poco ligado a lo anterior. Yo quería preguntar cuánto tiene de vida la contaminación que se hizo, ¿verdad? Primero. Segundo, según esto, el cementerio debió haber estado recubierto de plomo antes de depositar la varilla, que no se hizo. Y que si no se hizo, se está contaminando las aguas freáticas. Y luego, ¿cuál era otra pregunta? Un comentario que iba a hacer es que se contrataron gente que acarreara el material y cuenta la leyenda, ¿verdad? No es pues, seguro, que mucha gente, en lugar de llevar la varilla al cementerio, se la quedó y luego la vendió después, y obvio que esa gente ya está muerta. Bueno, pero lo de la duración es lo que me interesa más. Sí, gracias. Vimos que la vida media del cobalto 60 es 5.27 años, entonces habría que hacer una cuenta regresiva para determinar en que cada factor 5.27 de año iría reduciendo la cantidad de potencia, de radiación. Y sin embargo, bueno, siempre va a haber una latencia que no sé si esté por encima del umbral normal que puede absorber una persona, que es muy bajita, entonces quién sabe. Luego la segunda era forrar la... sí, bueno, en los tres intentos que se hizo de hacer el cementerio, se recomendaba no forrarlo de plomo, pero sí crear una serie de surcos con concreto, luego ya enterrar el material, recubrirlo con la propia tierra o el material que estuviera ahí, y luego poner una capa grande de cemento, de concreto, de 15 metros al menos, cosa que no sucedió. Entonces, pues sí se falló en ese sentido. Hay una serie de características que se debe de cumplir en el terreno, en la localización que se pretende dar para un cementerio de este tipo. Se debe de estudiar la geología, la hidrología, si no hay mantos freáticos, todo eso se estudia a través de la ingeniería para determinar el mejor lugar. Se encontraron esos tres, cada vez con menor
el más indicado, pues se descartó en 2 ocasiones, y el tercero, pues ya fue ahora sí que pues, lo que sea, ¿verdad? Donde sea, como sea. Entonces, sí, más negligencias al asunto. ¿Y era otra más? No, nada Era, más el sí. comentario Gracias. de que lo robaron. Muy bien, tenemos... Los que lo robaron, pues sí, no lo dudo. Sí, pues es así es la vida. Bueno, tendremos ya una última intervención. Adrián Costa. Gracias, buenas noches y pues felicidades por el tema, ¿verdad? Es muy, muy interesante, siempre levanta mucho revuelo. Nada más para el comentario, ¿verdad? Existe el mito, bueno, hubo la problemática, ¿verdad? De que se contaminó los materiales al reciclarse, y la problemática, pues como bien se dijo, no solo fue aquí, sino en todo el país, ¿verdad? Porque muchos los llevaron estos materiales a partes tan lejanas como la península de Yucatán. Fue un problema pues ya binacional, ¿no? Estados Unidos y México. Y en la actualidad, no sé quién preguntaba por unas casas aquí, que si todavía se corría el riesgo de que estuvieran contaminadas. Es un mito urbano, ¿verdad?, entre los jóvenes que ahora causa mucho revuelo, 40 años después, ¿verdad?, que ya pasaron. Y existe el mito, unas casas que están ahí por Alamedas, otras que en Nombre de Dios, y varios lugares, ¿no? Pero las más famosas pues, son las que están ahí por Alamedas, ¿no? Y incluso Arboledas, perdón, sí, Arboledas, sí, ahí por el Colegio Chihuahua, ¿no? Por las Américas, ahí entre las Américas y esto. Entonces, se han llevado, en años recientes, se llevaron a cabo los estudios, ¿no? El contador Geiger y todo esto, y pues no hay tal la radiación. Si fueron construidas además, pues es difícil saberlo, porque según la Asociación Internacional de Estudios de Radioactividad, pues dice que el cobalto 60, la vida media es de 5.4 años, entonces pues 40 años después ya ha bajado 100 veces su toxicidad. Pero da mucho revuelo porque las casas siguen hasta la fecha, muchas abandonadas, y esto se debe en realidad pues por problemas legales, por pleitos de la propiedad, etcétera, no, demandas ahí que hubo con las constructoras y todo esto. Entonces a la gente pues les gusta así decir, es que esas son las que construyeron con cobalto 60, pero pues es un mito urbano, nada más esto para que... Y de hecho los primeros en hacerlo, pues como bien mencionó, fue en Estados Unidos, ¿no? Ellos se dieron cuenta, hacen los estudios y pues no van a permitir que muy cerca de sus fronteras estén mandándoles, porque estamos pues a cientos de kilómetros, ¿no? A más de 600 kilómetros de donde están estas universidades, donde se dieron las alarmas de sus contadores, y pues ellos no van a estar permitiendo que, sí, ahí están los radiados de México o lo que sea, ¿no? La otra pregunta bueno, ese es el primer comentario, y así muy brevemente, ¿y qué sucedería o qué relación tendría, pues, o si sabe, ¿verdad? Porque me imagino que conoce bastante del tema, es algo que me interesa mucho, el caso de Uramex, ¿no? Que se supone que está aquí por Aldama, no sé si pasando Aldama o antes de Aldama, si eso también representa, pues, si en ese entonces se dio alguna alarma al respecto o algo así. Gracias. Es otro tema. Sí, es otro tema. Sí. No sé, ya. Muy bien, pues, ok, pues, muchas gracias, ingeniero Francisco Rocha. Nuevamente un aplauso.